por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac. El día de hoy nos acompaña... Súper emocionada, les doy la bienvenida. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y hoy estamos con unos invitadazos y con un tema padrísimo. Por eso estamos algunos a la distancia y otros directamente en la cabina. Efectivamente, un gusto primero que nada saludarles. Yo soy Raúl Sanz y por supuesto hoy estamos de manteles largos con dos invitadazos, dos muy queridos invitados. Por cierto que ahorita ellos se presentarán. Y dejemos que se presenten. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también los acompaña. Por favor, los invitados. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Guadalupe Vera, escritora, representante de FENALEM y de escritoras mexicanas. Aquí un gusto compartir con ustedes espacio. Muy buenos días, Horacio Saavedra. Ediciones El Nido del Fénix es la empresa que dirijo desde hace 12 años. Soy escritor, empresario y es un gusto estar aquí también. Nuestras redes sociales, mi querido Raúl. Por supuesto, como siempre los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Síganos a través de Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos a través de Spotify, síganos en nuestros canales de YouTube, todas las multiplataformas que ustedes ya conocen. Y recuerden seguirnos también o escucharnos en Radio Anáhuac, por supuesto. Y todos los miércoles salimos con una nueva emisión en punto de las 9 de la noche a través de Código Libre. Síganos, por favor. Es todo un trabajo de producción esto de tener que recortar y demás, y de eso se encarga alguien en particular en este tipo de empresas. Vamos a ver cuál es el pretexto literario del día de hoy. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Vamos a hablar de uno de los trabajos, de los oficios, de las profesiones más nobles, que es el trabajo del editor, y también del más a veces desconocido, como que no sabemos bien qué pasa, porque de repente pensamos que escribir se trata de mover el brazo o teclear, ya acabé y ya, que se publique el libro. Uy, no, hay un montón de trabajo, mucho cuidado, mucho amor, y los editores somos personas que nos dedicamos precisamente a eso, a acompañar, a cuidar las letras de aquel que tuvo la inspiración y entonces hacerlo llegar de la mejor manera, de la manera más correcta al lector. Podríamos decir que son angelitos guardianes. Hay un personaje que es completamente invisible, ¿no? Atrás de cada libro. Ese personaje que pasa desapercibido, la gente ni siquiera lo conoce, no tiene un nombre famoso, pero es fundamental para que esos textos lleguen a cada uno de nosotros de manera correcta, ¿no? De manera pulcra, de manera en que puedan tener una redacción en que el flujo de las ideas vayan permeando en cada uno de los lectores. Por supuesto que es el editor y es un trabajo arduo que además antiguamente el editor solamente pues le llegaba lo que se le llamaba manuscrito original, ¿no? Y simple y sencillamente se trataba de hacerle las correcciones, ¿no? Correcciones ortográficas, gramaticales, de redacción, pero el editor se ha convertido en algo mucho más en años más recientes, ¿no? En la modernidad. Es desde esa persona que recibe el escrito, lo revisa, pasa por un filtro minucioso y de ahí pues por supuesto viene la edición, la corrección de estilo, pero vienen también las estrategias de marketing, de colocación, de maquetación. Vaya, es un trabajo profundo y que gracias a Dios, lo digo así, existen los editores. Entonces, programazo el que tenemos el día de hoy y qué mejor con dos personalidades que saben precisamente de qué estoy hablando. Guadalupe. Híjole, pues bueno, un tema muy importante, sobre todo que sí, el editor es un personaje muchas veces invisible, pero la importancia de él es total. Él es el que hace brillar al autor, el que lo cuida, el que cuida sus letras, el que da a conocer, el que está buscando la manera en que pueda brillar más y su obra pueda ser conocida. Entonces,
pues bueno, un trabajo muy, muy importante. He tenido la fortuna de estar trabajando con Horacio a través del tiempo, ya tenemos muchos años de conocerlo, lo conocí desde que era un jovencito, más jovencito, pero la verdad es un niño genio y en cuestiones de edición, pues te das cuenta que no solamente es la ortografía, es un mundo, es una sapiencia total. No solamente es que te llegue un manuscrito, es la corrección, es el enamoramiento del lenguaje, el saberlo aplicar correctamente. Entonces, esos conocimientos que no los tiene una persona normal, que definitivamente tiene que tener esta profesión hacia las letras, hacia el conocimiento del lenguaje, pues ayuda totalmente a que la creación del autor brille, llegue a su plenitud, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí es muy importante y bueno, Horacio creo que nos podrá platicar un poquito más porque tiene este conocimiento y esta trayectoria de tantos escritores que has podido sacar a la luz su obra, ¿no? Sobre todo como representante de una editorial. Sí, Guadalupe, en efecto, me parece que algo que yo quería compartir sobre todo con nuestro público es que hay dos figuras para el Padrón Nacional de Editores. En el Padrón Nacional de Editores es la institución que avala que uno puede ejercer el oficio de edición y sobre todo el ofertar este servicio. Y las figuras son la figura de autor-editor, que es la que tú tienes, de hecho, que es la que permite la autopublicación de las personas y que puedan ellos mostrar sus textos, publicarlos, distribuirlos de manera personal. Y la siguiente figura es la figura de la editorial, que es en el régimen en el que yo estoy. Entonces, hablando en términos legales, en lo grueso, tenemos esas dos figuras, la de autor-editor, que es la persona que se autopublica, y la de editorial, que es la que representa a un tercero para poderle publicar y llevar su texto pues a las masas. Y ya después de eso, las editoriales se van clasificando en editoriales independientes, editoriales estatales o gubernamentales, editoriales universitarias, que son aquellas que dependen de las instituciones educativas, y editoriales comerciales, como son los grandes sellos que encontramos en cualquier punto de venta. Entonces, en toda esta gama de posibilidades es en donde el editor encuentra su manera de ganarse la vida, digamos, pero también, como bien señalan ustedes, es un acompañamiento del autor, es un incentivarlo diariamente a que no se dé por vencido en el posicionamiento de su propia marca o de sus contenidos. Y en ese sentido, pues también el editor, como bien decían, se convierte no solamente en una guía o en un acompañante, sino a veces también en un terapeuta, ¿no? Que está ahí impulsando a los autores, a los creadores, pero que en efecto detrás de él o sobre de él recae toda la responsabilidad del diseño, la elaboración de un concepto comercial, de una campaña, y entonces realmente sí, las horas de trabajo del editor son inagotables. Yo diría que los editores son magos. De repente tengo la oportunidad de ver a Raúl cómo está editando y es que de verdad de eso depende. Voy a hacer una pequeñísima analogía que tiene que ver con el cine, donde también hay una especie de editor y son los que le dan coherencia, sentido, ritmo. Es que si no es por el editor, a lo mejor los autores se terminan perdiendo también en sus propias letras. ¿O cómo ves, Ceci? Sin duda, y es que yo creo que lo mejor que puede pedir uno como escritor es tener un buen editor, porque un buen editor es el que no te va a permitir regodearte en tus propias letras, es el que te va a poder corregir, es el que verdaderamente es como una especie de pastor que te va diciendo cuál debe de ser el camino, pero además es una persona muy respetuosa porque debe de respetar, debe de entender cuál es la intención autoral y nada más ayudarlos a encontrar el verdadero flujo, el camino correcto y sobre todo yo sí creo que sin un editor, porque de repente hablaba Horacio de la autoedición y en la autoedición cuando no tenemos a una persona que nos está acompañando, híjole, podemos encontrar muchas cosas que no valen tanto la pena y que pudieron haber valido la pena de haber tenido el trabajo de un editor. Sí, y aquí me voy a remitir a las palabras de Ceci, ¿no? Que es una persona a la que le he aprendido lo siguiente, el siguiente concepto. Autores hay muy buenos, hay gente, hay escritores brillantísimos en la historia, ¿no? Pero algo muy importante, hay escritores que por muy buenos que fueron, les hizo falta un editor, porque te das cuenta cuando vas llevando a cabo la lectura,
suelen ser repetitivos, ¿no? O hay mucha paja de por medio, y ese también es trabajo de un editor, ¿no? Quitarle esa parte innecesaria a la obra para lo que yo decía hace rato, que tenga un flujo mucho más atractivo, ¿no? Entonces eso es algo que le aprendí a Ceci ya hace algún tiempo. Yo sé que es un comentario bien mañoso por parte de Raúl porque piensa que Dostoyevsky tiene mucha paja, pero es que a Dostoyevsky hay que descubrirle la aguja en el pajar. ¿Algún último apunte de A Dostoyevsky le hizo falta editor. Eso es lo que dice Ceci, pero bueno, por eso tenemos un pleito casado. Pues desgraciadamente tenemos que estar recortando el programa para que tenga ritmo. Con esto terminamos esta y pasamos a la siguiente sección. Autor desconocido. En este programa me gustaría hacer notar qué es el trabajo de un editor, cuáles son los puntos por los que pasa un editor. Y es que, a ver, pareciera que un libro, cualquier libro que ustedes tomen, tiene mucho cuidado editorial. ¿Y qué significa esto del cuidado editorial? Bueno, ¿qué es lo que hace un editor? Un editor recibe un montón de originales y de todos los originales que recibe, selecciona y esta selección de manuscritos un manuscrito es esta redacción original y aquí se empiezan a filtrar cuáles son los que va a aceptar para que publique y cuáles no. ¿Y cuáles son los criterios editoriales? Pues de repente puede ser el tema, puede ser la corrección con la que está escrito, el gusto del editor, el olfato que tiene el editor para saber si este escrito va a funcionar o no va a funcionar, en fin. Una vez que ya pasó, digamos, este primer filtro, el siguiente paso es el análisis. ¿Qué es el análisis? Es una lectura a profundidad del texto que está recibiendo. Bueno, en algunas ocasiones, este análisis profundo los lleva a discernir que pues aquello que pensó que iba a funcionar realmente no va a ser, o en donde se empiezan a tomar notas de la trama, de los personajes, del estilo, y entonces se empiezan a afinar y el editor empieza a subrayar aquello que le parece bien, aquello que le parece que debe de corregirse. También empieza a darse una idea de a qué mercado va a estar dirigido el texto y en resumen, lo que está haciendo en este segundo paso es una valoración del contenido y de la forma. Después viene la corrección ortotipográfica y de estilo. Esto se refiere a toda la revisión ortográfica. Es increíble, pero es verdad. Hay muchos escritores que tienen muy mala ortografía, muy mala gramática, muy mala sintaxis y entonces el editor corrige todas estas cosas. También, por supuesto, que cuando se está escribiendo y cuando se está escuchando el llamado de las musas, a veces puede haber algún error, algún problema que haya causado y entonces se van corrigiendo estos pequeños errores que pudieron haber sido un descuido o pudieron haber sido, pues, digamos, una patita que se fue por ahí, se empieza a hacer toda esta corrección. Una vez que ya viene la corrección de estilo, el editor es el cuidador de la verosimilitud. Entonces, un verdadero editor es el que va a dar una línea de congruencia a toda la obra en caso de que algo se tenga que recortar, en caso de que el autor se haya convertido en una pluma muy repetitiva o que haya dejado muy vago a algún concepto o que haya perdido la pista de algún personaje que es importante o que no le haya dado un buen final o, en fin, ese trabajo que de repente el escritor dejó de ver desde su punto de vista, pero que el editor con ojos frescos está corrigiendo, de eso se trata también. Después viene la maquetación del texto, y es decir, se organiza y se distribuye el contenido del libro. Esta parte es muy importante porque es lo que va a ayudar al lector a que su lectura sea más amable. Luego viene el diseño y la composición
de la cubierta, la relación con la línea editorial, el diseño gráfico, el autor y el editor van a empezar a decidir toda esta parte estética que es una parte primordial del libro. Ahora sí, ya que tenemos todo este trabajo listo, estamos listos para ir a la imprenta. Y aquí es en donde vamos a ver qué número de páginas son las que se van a imprimir, qué tipo de papel, que es muy importante, el color del papel, los acabados y la imagen del libro final. Y por supuesto, también se van a encargar de hacerle llegar a los lectores estos libros, es decir, se van a encargar de darle difusión a la obra. Conversaciones. Hemos llegado ya a nuestras conversaciones y si me lo permite todo el foro, quisiera hacer alusión a algo que hace poco aprendí que tiene que ver con las tablillas del Gilgamesh, donde presuntamente podría haber estado el primer editor. Se les llamaba series a estas tablillas y hay diferentes versiones de la historia. Voy a hacer alusión únicamente a la versión ninivita y a una versión que le llaman la versión antigua, donde claramente hay pequeñas diferencias del mismo relato. Y esto se debe en buena medida a que había que ocupar muy bien el espacio en las piedras. Imaginemos lo que significa eso para un posible editor para poder dar a conocer una historia. Entonces es muy interesante cómo prácticamente en el 2000 antes de Cristo, cuando empezaba la literatura, empezaba también la edición. ¿Cómo ves, Ceci? Por supuesto, imagínate nada más el tipo de editor que tenías que ser para que trascendiera por tanto tiempo y llegara a, digo, años y años y años después, ese trabajo siguiera siendo relevante. Fíjate, Juan Carlos, y Raúl y a todos los del foro, me encantaría tratar de decir lo difícil que de repente es entender el mundo editorial. Por eso hay un libro muy interesante que se llama La marca de editor de Roberto Calazo, y en este libro el autor quiere aclarar la importancia de los editores y el impacto que tienen en las obras, sobre todo, no solamente como decíamos hace ratito, como el gran recortador, sino como la gran compañía de los escritores. Y es que este libro nos da una perspectiva muy cercana a lo que es el mundo literario y nos deja ver la importancia que tiene un buen editor y ver por qué esta figura impide que caigamos en un entretenimiento insulso, en un entretenimiento pobre, porque algunas veces, como decía Raúl anteriormente, la paja, las palabras repetitivas, las ideas que se están dando vueltas y vueltas y vueltas, verdaderamente nos pueden llevar a tener una obra que pudo haber sido maravillosa, pues echarla a perder. Y nos damos cuenta, incluso cuando hay autores ya muy renombrados, que los editores no se atreven a tocarlos, cómo les hizo falta la mano de un editor que supiera decir, esto te sobra, esto te falta, aquí hay que hacer énfasis. Y este libro nos ayuda a entender cómo los editores son verdaderos protectores tanto de la lectura, del lector, como de las letras. Sí, lo dices bien, Ceci. Dentro de todas estas facetas que tiene el editor, fíjate qué complicado es ser editor desde el principio. ¿A qué me refiero? Pues te van llegando los textos, te van llegando manuscritos, que te va a llegar de todo. Aquí todos los que hemos editado, Horacio, Lupita, Ceci, no me dejarán mentir. Te llegan cosas muy buenas, te llegan cosas regulares y te llegan porquerías. También hay que decirlo. Eso es o sea, no va a cambiar nunca, ¿no? Eso va a suceder sí porque sí. Pero el punto es, de todas esas cosas buenas, pues tú tienes una programación, quizá semestral, anual, mensual, tú lo irás decidiendo, y entonces tienes que elegir esos textos, tienes que hacer el filtro de cuál sí vale la pena y cuál no vale la pena. Incluso para aquellos también, lo reitero, que hemos trabajado con autores nuevos que todavía no son conocidos, qué difícil es decir, mira, este autor tiene tiene un enorme potencial, ¿no? Su escritura es muy buena,
pero no sé si me quiero arriesgar con esa persona o no. O lo que decía Ceci, o ya me voy con el que pues ya sabemos que es un éxito rotundo y le vamos a seguir dando la prioridad a él. De tal forma me viene a la mente este libro, ¿no?, que encontramos, Happiness, de Will Ferguson, que justamente pues la historia trata de un editor que se llama Edwin Devalue, ¿no? Y a primera vista tiene un manuscrito, este texto que le cayó, pues que está destinado a fracasar. Pero ahí conforme lo va leyendo, pues él se va dando cuenta que el libro en realidad sí funciona, ¿no? Y entonces con elementos que se vuelven cómicos, que se vuelve de un humor, ¿no?, muy característico en el libro, se va dando cuenta que van a desencadenar una serie de eventos en torno al funcionamiento de este libro. Esto me remite, lo digo ya brevemente, a una de mis propias novelas, Fragmentada, ¿no?, que trata justamente de la vida de un editor que cae en sus manos un libro de autoayuda, y este editor odia los libros de autoayuda. Sin embargo, se da cuenta que el potencial comercial es gigantesco. Y a partir de la decisión de sí publicar ese libro, es que le van a acontecer también una serie de sucesos muy escalofriantes, ¿no? Entonces, ahí están algunas primeras recomendaciones. Guadalupe. Muchas gracias. Bueno, pues ya que Ceci comentó a Roberto Calazo, que es considerado como el editor, ¿no? De hecho, creo que falleció el año pasado. Creo que sí es muy importante y tenemos que dejar muy claro que el editor no solamente ya se volvió como el angelito guardián y el que conoce sobre las letras y te hace pulir y te hace brillar. Independientemente de esta gran labor, también tiene otra, que es dar a conocer la obra del autor. No solamente debe de quedarse en algo, en una obra maestra maravillosa que la guardas en un cajón o que bien el autor la da a sus personas más cercanas. No, el editor también tiene que tomar esta parte fundamental en sus manos y dar a conocer la obra y dar a conocer un trabajo en donde se supone que el autor dio lo mejor de sí, pero el editor lo corroboró y además lo aumentó, ¿no? Le puso los detalles finos, ¿no? Le dio la elegancia totalmente al texto, que es como lo que se debe de dar. No solamente tiene que quedar ahí, tiene que encontrar la manera en que otras personas conozcan esta obra. Me gustaría mucho platicar un poquito acerca de escritoras mexicanas y de FENALEM en esta cuestión de representación, porque bueno, es un nicho que estamos ya aquí en el 2022 y pareciera un poco absurdo, pero sí, efectivamente, el trabajo de las autoras mexicanas solamente se da a conocer un 15% en cuestión al trabajo de los hombres. Entonces, uno llegaría a pensar, bueno, entonces las literaturas, las escritoras mexicanas hacen un trabajo un poquito desmerecido, ¿es posible una razón? Pues no, realmente nos hemos encontrado que hay un gran talento, sin embargo, no era una cuestión comercial, vamos a hablarlo a lo mejor por una cuestión de enfermedad de sociedad que pensamos que las escritoras no escriben o no vamos a encontrar un punto de calidad. Entonces, ahorita también las editoras tenemos en este punto de dar a conocer y difundir la obra de escritoras mexicanas, creo que es importante también hacer todo lo posible para que se conozca el talento que nosotros tenemos en este país, ¿no? Con Horacio estuvimos trabajando muy de cerca con Cristina Lisiaga, que fue la fundadora de Escritoras Mexicanas, empezó a sacar una convocatoria de cuentos, de relatos breves para los mejores 25 eran publicados y bueno, yo empecé también como de jurado, híjole, el talento, Horacio. No, bueno, unas cosas que encontrabas desde niñas chiquitas que empezaban a escribir y que tú decías, bueno, esta niña, por favor, que siga escribiendo literatura, es un genio, a mujeres ya grandes que de verdad tenían estas letras, estos dones, esta maravilla, y nunca se habían atrevido a publicar porque para ellas nadie las iba a querer publicar. Era un punto en donde en acercarse a una editorial casi siempre iban a encontrar un no, o a lo mejor estaban diciendo o pensando, como dice Raúl, no tiene, no es comercial. En un tiempo sí no es tan comercial que la mujer pueda publicar. Ya lo decía bien Virginia Woolf, ¿no? Que anónimo es seguramente una mujer, ¿no? Entonces, pues bueno,
Esta es la función ahorita de que estamos tratando de hacer en Escritoras Mexicanas, las cuales todas están invitadas. Por favor, háganlo, mandar sus textos y pues bueno, vamos a estar haciendo todo lo posible para también dar a conocer su obra en FENALEM, que va a estar siendo en septiembre, empieza todos los 8 de septiembre, las obras que nos mandan, y van a tener un espacio totalmente gratuito en donde pueden dar a conocer su obra, tanto autopublicada, o bien en que tengan de intermedio o estén publicando con un editorial, ¿no? Sea una obra inédita o no inédita. Y pues bueno, sí, ese es el paso fundamental del editor, no simplemente, como decía Calacio, que es el trabajo invisible, que realmente tiene que haber un reconocimiento total, porque es un acompañamiento, es el ángel de la guarda, como decía bien Ceci, sino que también es dar a conocer ese buen trabajo y hacer todo lo posible para que tenga la difusión. Y pues bueno, creo que también Horacio ahí ha sido un gran representante es un gran apoyo. ¿Por qué? Porque trata de ayudar siempre a la publicación de mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede decir al respecto sobre este mundo ahora ya con tu editorial y con tanto trabajo que has recibido, ¿no? Sí, claro que sí, Lupita. Me parece que en efecto, en donde converge el Nido del Fénix con escritoras mexicanas es precisamente en ser una plataforma de difusión de literatura femenina, porque el catálogo del Nido del Fénix desde hace 10 años a la fecha está integrado por un 95% mujeres. O sea, tenemos 3 autores y 150 autoras, ¿no? Más o menos. Este, lo cual pues es realmente muy importante para las letras de este país, pero también algo que ha buscado el Nido del Fénix es ser una plataforma de difusión, como bien decías, en donde el editor se vuelve también en el promotor e incluso en el productor de algunos otros tipos de eventos o de procesos. En el caso del Nido del Fénix, como el primer Festival Internacional de Poesía, que inició en Mérida. Después viajamos a Guadalajara y concluyó en la Ciudad de México en el 2019. En el 2020 naturalmente no se pudo volver a producir por el tiempo de pandemia, pero estamos con todo el ahínco para producirlo en este 2022 a final de año, que ya hay gente que ya están más vacunados y que ya el contexto es un poco más propicio para hacerlo. El Nido del Fénix también ha difundido la literatura mexicana en el extranjero y la literatura extranjera en México. Entonces, el buscar ser ese puente, ese nicho, ese escalón o esa plataforma que visibilice a los autores independientes, pero que también los lleve al lado de autores consagrados como Dr. Li Kuei-shen, quien es de Taiwán y que ha sido candidato al Nobel de Literatura, pues eso hace que toda la editorial en sí tenga un prestigio y que esté muy bien posicionada a nivel nacional, pero también en el extranjero. Y dentro de las locuras que se le llegan a ocurrir al editor y que a veces hasta dan ganas de hacer un libro nada más de esas locuras, estamos por producir un festival también en París que va a hacer que converja el nicho de la moda con el nicho de las editoriales independientes y del arte en general, con el arte plástico también, llevando a diferentes creadores latinoamericanos que expongan en París y citando a los parisinos que se les traduzca al español. Entonces, me parece que una editorial se termina convirtiendo en una plataforma de difusión no solamente de lo local lo vuelve universal y lo universal hace que se convierta en algo local o que se adecue, se tropicalice a un mercado como lo puede ser ya el mercado mexicano en este caso. Y es un compromiso que también tenemos en Por Escrito, donde estamos buscando impulsar, también leer. Primero es mucho la invitación, lo que hacemos nosotros es invitar a que leamos también mujeres, tanto hombres como mujeres, debemos leer de todo, y mujeres también, y en ese sentido pues nos unimos a esa lucha como un órgano de difusión para todo esto. Me gustaría hacer una pequeña alusión hablando de escritoras. Irene Vallejo, en el libro de El infinito en un junco, refiere que era complicado guardar ya tantos libros. Luego es difícil tener mucho espacio para los libros y entonces lo que estaban haciendo era, no podían hacer papiros muy grandes y lo que hicieron fue más bien recopilar lo que ellos consideraban a manera de edición las mejores obras en series de 7. Por eso es que hay muchos libros, eso es lo que dice Irene en el libro, que de autores, estoy pensando en Esquilo, estoy pensando en Sófocles, donde
son series de 7 porque pues agarraban lo mejor, lo ponían en un mismo rollo, no podían ser más grandes porque el tiempo los iba a deteriorar con mucha facilidad. Y ese trabajo es también un trabajo de edición. Hemos perdido muchas cosas, tanto de hombres como de mujeres, y también por eso vale la pena pues tratar de recuperar y de no perder lo que haya bueno escrito a lo largo de la historia por hombres o mujeres. ¿O cómo ves, Ceci? Veo que tienes totalmente la razón. Ese libro de Irene Vallejo es verdaderamente una joya y en realidad, Juan Carlos, algo que ella dice es que ningún libro que haya trascendido su tiempo lo hizo por casualidad. Y no, definitivamente el mérito es, por supuesto, del escritor. Sin embargo, el editor es esta persona que te ayuda, o sea, que te saca de ese anonimato y que te ayuda a que tu obra pueda trascender. Por eso creo que el trabajo del editor el día de hoy es tan importante y entender el trabajo del editor. Y también como escritor, en algún momento determinado, nosotros tenemos que tener la humildad de someternos también a esos ojos críticos que tiene el editor y a esa intuición que tiene, porque me gustó mucho esto que decían tanto Lupita como Horacio, estos foros en donde nosotros podemos dar a conocer las letras. Entonces, por ejemplo, decía Horacio, vámonos a París, o de repente, vámonos a Guadalajara, en fin, un lugar porque ¿qué pasa con el libro? De repente los escritores así como que, híjole, pues aquí está mi librito y se lo regalo a mi abuelita y con cariño a mi tío. No, 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 el trabajo es sacar ese trabajo, difundirlo, y por eso a mí me parece tan interesante, tan importante y tan loable el trabajo de un editor. Sí, correcto. Y yo de hecho iba a sumarme también a lo que ya comentaba Juan Carlos hace un instante. En este programa muchas veces hemos hablado de escritoras, de mujeres, que qué difícil a veces cuando hacemos el balance de cuántos libros has leído, cuántos de ellos son de mujeres, cuántos de ellos son escritos por mujeres. Ahora vámonos a este trabajo que Lupita lo explicó muy bien ahorita, de la edición de mujeres para mujeres. O sea, seguramente todavía se reducen más esos porcentajes. Entonces, qué grato escuchar a Lupita el trabajo, el proyecto que bueno, ya no es un proyecto, mejor dicho, la realidad que está efectuando con este trabajo fabuloso, porque aquí siempre estamos apoyando mujeres, y Juan Carlos alguna vez lo comentaba y yo lo apoyo, ¿no? Hay que proponernos a leer más mujeres y hay que conocer más de este mundo editorial. Yo tuve el gusto hace muchos, muchos años, creo que fue en 2014, si no me mal recuerdo, de presentar el libro de Lupita en la FIL de Guadalajara, justamente, La Ceiba de Sania, perdón, sí, un libro fantástico, una pluma exquisita por parte de Lupita. Y de Horacio me consta que si hay un editor que es inquieto y que siempre está en nuevos proyectos, ahorita todo lo que platicaba de lo que está tratando de llevar a cabo ahora en París, eso es lo que se necesita por parte de un editor también, las locuras. ¿Qué puedo hacer yo que los demás no hayan hecho? Porque si yo voy a repetir lo que otros editores ya hicieron, pues no estoy haciendo nada nuevo, ¿no? Y yo también me estoy disparando en el pie, si no es que en la cabeza. Horacio siempre está inquieto en hacer mucho más allá de ello y siempre está, como lo dijo Lupita, en favor de los escritores. Y en este caso, pues con el proyecto aunado de ambos, pues de las escritoras, que es todavía más relevante. Entonces, pues de mi parte, en este momento es felicitarlos y darles un aplauso porque son dos personas extraordinarias y que hacen falta en el mundo editorial. ¿Algún último apunte o invitación para ir cerrando el Sí, programa? una recomendación de una entrañable amiga también aquí de Lupita y mía, de Mónica Soto y Casa, Libera tus libros, que es un libro que nos permite a los editores, cuando vamos incursionando en este mercado, en este nicho, en este sector, nos permite pues ir viendo como de la mano cuáles son los procesos desde la autopublicación hasta la publicación formal y la distribución. Libera tus libros, de Mónica Soto y Casa. Perfecto. Y bueno, yo también los quiero invitar, como decía Raúl, hay que tratar de dar a conocer el trabajo de las escritoras mexicanas y todas las escritoras, y los invito a ver su biblioteca y ver por cuántos autores tienen. También hay que emparejarnos también con escritoras mexicanas, y los invito a la página y a la tienda Fenalem. Les platico que tenemos más de 100 títulos de escritoras mexicanas de gran calidad, y les pueden llegar los libros a la puerta de su casa. Y pues no se nieguen esta gran oportunidad de conocer tanto talento que ha estado escondido, y pues bueno, hay que darles voz
hay que darles ojos y a conocer y a extender este mundo de la literatura y de la edición. Muchísimas gracias. Pues creo que es una gran invitación realmente para todos. El primero que se tiene que comprometer soy yo, porque sí soy muy académico, pero también me gustaría hacer cosas, vaya, en el terreno de la ficción o en el terreno también del entretenimiento, digámoslo de esa manera. Me gusta la invitación de Guadalupe respecto a tengamos la biblioteca y tratemos de que sea una biblioteca pareja. Está bien complicado, pero ahí vamos, poco a poco. Y la invitación para ustedes, por supuesto, no solo explorar todo lo que hemos dicho hasta ahora, sino también animarse a escribir. Quizá tenemos ese talento y hay que despertarlo, ese gigante que está dormido dentro de nosotros. Despedimos el programa, por favor. Muchas gracias. Quiero agradecer a Luis Alberto Carmona y a Arani Sánchez la confección de este guión. Agradecer a nuestros invitados. La verdad es que escucharlos fue miel para los oídos y muchas gracias. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Sí, y en la edición también agradecer como siempre a Carla Ángeles, Daniela Muñoz y Jocelyn Cabrera que hacen este programa posible con todo el equipazo que tenemos y 2 invitadazos de lujo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Soy Raúl Sanz, nos escuchamos y vemos la próxima semana. Guadalupe y Horacio se pueden despedir también. Muchísimas gracias. Claro que sí, nos encuentran en Ediciones El Nido del Fénix en nuestra fanpage en Facebook, a mí como Horacio Saavedra, ahí estoy a la orden. Bueno, yo estoy en redes como Guadalupe Vera, escritora, y los invito a conocer toda la gama de talento en escritoras mexicanas y en Fenalem, tienda Fenalem. Muchísimas gracias. Pues también se despide un servidor, Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer. Tuvimos a Gabriela de invitada, están Pepe y está Brandon en cabina y también nos están ayudando a la distancia Sofía y Valeria. Que su vida literaria sea gozosa. Muchas gracias. Ultimátum. Las 2 frases más importantes en el lenguaje humano son si tan solo y quizás algún día. Nuestros errores del pasado y nuestros anhelos no correspondidos. Las cosas que lamentamos y las cosas que anhelamos. Eso es lo que nos hace quienes somos. Happiness, Will Ferguson.